Bueno, hoy vamos a presentar algunas consideraciones sobre quién gentrifica. Evidentemente se conoce mucho más del proceso de gentrificación como cambio de personas, como transformación de ciertos barrios, pero no tenemos una reflexión sociológica suficiente para entender quiénes son los gentrificadores y quiénes actúan. Y claro, de antemano podemos decir que los gentrificadores no son solamente las personas que llegan a ocupar viviendas, sino cuáles son los involucrados en ese proceso que tiene ganadores, perdedores, personas que incentivan, otras que cosechan los frutos. El primer punto es entender y partir de una definición de lo que sería la gentrificación. En alguna forma, la gentrificación es una forma de cambio de dominio de quienes ocupan, diseñan y se apropian de algún espacio de la ciudad. Todo el mundo sabe ya, creo que la definición original y el empleo original de este neologismo proviene de una socióloga inglesa, londinense, Ruth Glass, la cual lo planteó en el contexto específico de hace medio siglo finalmente. El término se ha difundido mucho en el medio anglosajón, muy poco en el medio francófono, quizás a excepción de Canadá, donde es un proceso muy similar a lo que ocurre en Estados Unidos y con mucha influencia de las escuelas de pensamiento americana, y está empezando a abrir brecha en el mundo latinoamericano por los cambios importantes que están padeciendo los centros de las ciudades en el contexto del neoliberalismo. En alguna forma, un autor llamado Robertson, citado por Ley, nos dice que hay un riesgo que sea un global talk, que quiere decir que se vuelva como una especie de discurso universal. Todo el mundo habla de la globalización y todo el mundo lo estaría interpretando de la misma forma. Y queda claro por las investigaciones que estamos haciendo en América Latina que no es así. La globalización, la gentrificación no es un proceso único que se da de forma dirigida en un solo lugar de la misma forma que en otro. Bien, es un proceso histórico también, y yo creo que es importante resaltarlo, en el sentido de que esos desplazamientos de espacios, este desplazamiento de grupos sociales, es un proceso que se ha dado hace mucho tiempo. En la medida que se expande la ciudad, es evidente que hay espacios centrales que en un momento dado formaban parte de la periferia, que son reapropiados progresivamente por otros grupos sociales porque tienen una localización obviamente mucho mayor. Es en ese contexto que encontramos los procesos de gentrificación en América Latina. Pensemos, por ejemplo, que los espacios que ocuparon los fraccionamientos como la Colonia Roma o la Condesa eran espacios espacios rurales o espacios ocupados por gente pobre que finalmente fueron reemplazados y desplazados por nuevos fraccionamientos, etc. Lo que sí ha cambiado es la intensidad del proceso y sobre todo la tendencia a una homogeneización, digamos, de esas políticas neoliberales que van acompañando la gentrificación. La gentrificación es también una especie de contratendencia a un fenómeno que había denunciado a algunos autores, en particular Brian Berry, en el caso de Estados Unidos, de la suburbanización y de la desurbanización. La gente se iba mucho más hacia el campo. Ahora es un regreso a la ciudad que también estamos observando en numerosas ciudades latinoamericanas, y es un proceso que revierte ciertas tendencias, aunque sea un proceso de poco alcance. Una cuestión muy importante es que se han formado como diversas escuelas de pensamiento en torno a la gentrificación, unos insistiendo en la dimensión económica, el hecho de que ciertos grupos con cierto poder económico fueran desplazados, que el mercado de suelo fuera un factor central y que los agentes inmobiliarios fueran los agentes principales para esta transformación. Sin embargo, hay al lado de eso una dimensión
cultural, como bien lo han señalado varios geógrafos como David Ley o Chris Hamlet, entre otros. Y esa dimensión cultural implica que ese regreso a la ciudad no solamente está guiado por razones económicas, sino por razones culturales, entre las cuales está este imaginario y esta voluntad de regresar a los espacios centrales, donde las relaciones sociales parecerían ser más densas, donde el acceso a los bienes básicos están mucho más fáciles que en los suburbios. Entonces, la gentrificación no solamente es movilización de personas, está claro que hemos hablado de personas que entran y personas que salen, también es una movilización de capitales, ¿no? Está claro que la gentrificación atrae nuevos capitales que se insertan tanto en las actividades económicas como en lo que refiere a la vivienda, la transformación de vivienda, su mejoramiento, capitales que entran por medio del gobierno generalmente sobre las infraestructuras o de plano nuevos proyectos importantes de vivienda en algunos barrios en la cual se arrasa completamente con lo que existía antes. Y finalmente, la gentrificación moviliza imágenes, imaginarios, percepciones, valoraciones, identidades que se transforman en la medida que este proceso se insinúa y se consolida dentro del espacio urbano central. El segundo punto que vamos a ver es la gentrificación pensada como un sistema de actores. Es decir, no es una situación dual como de forma muy elemental se plantea de que gente expulsada y gente que llega. Es mucho más complejo, hay muchos más actores en juego, entre otros en América Latina el papel del Estado a través de las políticas urbanas, como vamos a ver también de las políticas de patrimonialización y de turistificación, tiene un papel decisivo en ese proceso de transformación. Bien, esa visión explicativa entre los viejos, pobres, viejos residentes y nuevos, que llamamos hipsters o bobos o lo que sea, es una visión extremadamente dual y poco explicativa que tiende también a ser una visión moralizante, los buenos y los malos, ¿no? Y eso proviene mucho de ciertas tendencias marxistas a querer moralizar la visión que tenemos de la ciudad. Hay que pensar que tenemos un sistema de actores que corresponde a la estructura social que tenemos, una sociedad postindustrial. Es decir, no es una cuestión de proletario versus capital, sino una cuestión de muchos segmentos sociales que intervienen con intereses particulares, con imaginarios particulares, con ciertas formas de capital social y capital cultural que propicia que el fenómeno de gentrificación no es un fenómeno único, monodireccional, sino que se va pautando, se va organizando en función de lo que encuentra en el camino. En ese sentido, sabemos bien que hay una evolución del sistema de clases sociales desde los años 70 por los cambios en las tendencias económicas, entre otros la desindustrialización de los países centrales y la reindustrialización o la nueva industrialización de países periféricos, pero que implican una transformación del sistema de clases sociales. Y tenemos un factor muy importante que las sociedades actuales, como lo ha dicho Bauman, son sociedades móviles, no son sociedades fijas, sociedades que no se movilizan en el espacio y no se movilizan socialmente. Por lo contrario, esta movilidad tiene un papel muy importante en los fenómenos de gentrificación. Bien, vamos a ver ahora un cuadro que nos pone en evidencia las diferencias entre lo que sería una sociedad tradicional y una sociedad postmoderna, en alguna forma y con muchas comillas. Y ese cuadro lo que evidencia es un cambio en los comportamientos, en las composiciones de lo que son las clases dominantes. La sociedad tradicional ha sido por mucho tiempo, antes de la Revolución Industrial, una sociedad en alguna forma asignada al lugar, es decir, una sociedad poco móvil, una sociedad en la cual se determinaba el futuro del individuo a partir de su posición en el espacio.
Las sociedades postmodernas son sociedades de alta movilidad. Cuando hablo de alta movilidad, no solamente es porque tenemos la posibilidad de tomar vacaciones a varios miles de kilómetros, sino porque existen fenómenos y tendencias migratorias extremadamente fuertes. De hecho, estamos viendo todo el fenómeno de la migración africana actualmente, tanto subsahariana como de los países de la costa del Mediterráneo hacia los países europeos, que está trastornando completamente las sociedades locales. Y ese es un factor de movilidad enorme. La otra es la movilidad que surge del carácter mucho más provisional, efímero de las contrataciones económicas, que provoca que hay mucho más movilidades de las personas en función del trabajo, en función de las oportunidades, en función de los lugares en los cuales creen o imaginan que pueden encontrar trabajo. El segundo factor comparativo es la cuestión de lo que es el patrimonio construido, que siempre en el pasado fue visto como una herencia de clase, una herencia de casta. El patrimonio era controlado inclusive económicamente y directamente ocupado, digamos, por las personas de cierto rango en la sociedad. Ahora el patrimonio se está volviendo un espacio de vida, es decir, vivimos en el patrimonio suele ser aprovechado para funciones que no son solamente propiedad de la clase dominante, sino que se abren, por ejemplo, al turismo. Las clases dominantes, es el tercer punto, tendían a un aislamiento y a una autoprotección, en el sentido de que las clases dominantes se reservaban espacios más bien escondidos en la sociedad, vivían en pequeños grupos y en alguna forma no se mezclaban de ninguna forma con los demás. En las sociedades postmodernas podemos decir que esas clases dominantes son partes de una sociedad del espectáculo. No pueden escaparse de los paparazzis, de los lugares de moda, de las revistas que difunden sus imágenes y sus actos por todas partes. Otro punto importante es la cuestión de los estilos de vida. Los estilos de vida eran muy marcados por la tradición, por la historia, y las clases dominantes en alguna forma adoptaban un estilo de vida que cuadraban con su posición en la sociedad. Desviarse de esto implicaba ser el patito negro en un momento de una familia, de un grupo social, y los roles están muy marcados. Actualmente los estilos de vida son mucho más híbridos y la posibilidad de ejercer un estilo de vida distinto de lo que suele hacer el resto de la sociedad es mucho más aceptado en sociedades que en ese sentido son mucho menos rígidas. El consumo siempre ha sido en las clases dominantes un consumo ostentoso, como bien lo ha señalado Veblen en su teoría de la clase ociosa, un consumo que reforzaba ese aislamiento, esa visión patrimonial, esta tendencia a sentirse dueños del mundo y de las decisiones sobre lo que se va a hacer. Ahora el consumo es mucho más amplio y mucho más diversificado, y en las sociedades postmodernas aún las clases dominantes no son homogéneas en torno a sus formas de consumo. Si bien existen sectores tradicionales, hay sectores que viven de forma totalmente diferente, entre otros, como un factor importante en este caso, la posibilidad de moverse dentro del espacio, de habitar espacios distintos en ciudades distintos en diversos momentos del año o en función de sus intereses económicos. Pensemos, por ejemplo, en ciertos empresarios que tienen enraizamiento de su capital en diversos lugares y que se movilizan de uno al otro viviendo en diversas partes del mundo. Finalmente, los valores tradicionales de la sociedad dominante estaban asociadas a su identidad de clase, ¿no? Era, por ejemplo, ser cazador, ser forzosamente religioso, participar de ciertas actividades colectivas de esos grupos, es decir, toda una serie de ritos que formaban parte de la forma en la cual se daba a conocer esa sociedad y se imponía sobre las otras.
Ahora vemos mucho más valores hedonistas, de placer, de gozo inmediato, pero inclusive valores que no corresponden al deber, como bien lo demostró Lipovetsky, sino valores que corresponden a decisiones personales, por ejemplo, sobre la repartición de la fortuna, las donaciones, el mecenazgo artístico, etcétera, etcétera. Entonces, en este contexto, estamos en situaciones muy diferentes por el pasado con relación a los intereses que puede desarrollar esos grupos dominantes con relación a los centros históricos. Y en ese sentido, el tercer punto de esta presentación es una discusión teórica sobre justamente el papel de estos actores. En primer punto, vamos a encontrar lo que escribió David Brooks sobre los famosos bohemios, los bohemios burgueses, que los considera como una clase triunfadora que no está asociada forzosamente a los ritos, a las tradiciones, al peso de la historia que tenían las viejas clases dominantes. Ese es un tipo de grupo social, los famosos bobos, que fueron considerados en los 90s y los años 2000 como los agentes principales de la gentrificación. Gente que decidía que su modo de vida se podía adaptar a las situaciones céntricas, recobrando así un espacio que las clases dominantes habían ocupado en los centros históricos, como por ejemplo en la Ciudad de México y en muchas otras. Este libro tuvo una influencia bastante importante porque permitió detectar grupos que tienen un alto capital, pero que no forzosamente tienen las mismas expectativas que se tenía por el pasado. Esto yo creo que se puede detectar muy bien en ciudades como San Francisco, en los cuales los bobos pueden muy bien ser identificados dentro de ese segmento de técnicos de alto nivel, con altísimos recursos, que desean vivir en San Francisco directamente, en las antiguas casas bien conocidas, y no vivir en los suburbios de la ciudad, y que por cierto gentrifican obviamente y trastornan totalmente el mercado inmobiliario de la ciudad de San Francisco. Otro autor conocido en ese sentido es Richard Florida. Florida, él habla de clases creativas, es decir, él insiste es que la gente metida en los sectores de la cultura en el sentido amplio, pero también del desarrollo de nuevas tecnologías, en esto coincide un poco con Brooks, son personas que tienen tendencia a gentrificar, porque para ellos cuenta mucho el intercambio interpersonal que se puede dar en espacios como cafés, lugar de arte, reuniones diversas, que no van a encontrar en espacios periféricos. Es bien obvio que es muy difícil que un pintor que viva en periferia haga conocer sus obras si no visita galerías, presenta su material, hace exposiciones aún modestas, no frecuenta un círculo artístico que finalmente por razones de necesidad de contacto acaba concentrándose en algunos barrios bohemios, como lo fue por ejemplo Montparnasse en París o Montmartre en su tiempo, barrios en los cuales se reunían intelectuales, miembros de la cultura, etc. También Florida hace hincapié en la importancia de la expansión, digamos, de la diversidad sexual y de su reconocimiento, porque estima que estos grupos con preferencias sexuales distintas tienden a concentrarse en ciertos barrios donde se van a encontrar una serie de servicios, una serie de facilidades urbanas en la cual son aceptados y en la cual pueden socializar con gente que comparte sus preferencias. De ahí a la formación de los barrios gays, de los distritos gays en muchas ciudades, inclusive ese proceso se aparenta mucho a proceso de gentrificación porque traen mucho dinero en muchos capitales orientados a nuevos servicios, al desarrollo de bares, de boutiques especializadas, de lugar de encuentros
restaurantes ligados a grupos de preferencias sexuales distintas. Los dos van a la par, es decir, tanto gente que quiere regresar al centro en términos generales como los bobos por cierta visión de la ciudad, cierto desligamiento de los comportamientos tradicionales, como grupos de preferencias sexuales distintas aceptados por los bobos o inclusive interactuando en este grupo que llevan unos imaginarios de la ciudad que son totalmente distintos. David Ley, que es un geógrafo canadiense, insiste mucho, siguiendo a Bourdieu, sobre la importancia creciente del capital cultural, ¿no? Los artistas tienden a generar una estetización de la ciudad, que se traduce, entre otros, por el de vida, como recuperar el espacio público, con manifestaciones artísticas crecientes en el mismo espacio público, y considera que los grupos artísticos, tanto por su producción en sí como por su forma de pensar la estetización de la ciudad, son elementos gentrificadores importantes. Como vemos, esos autores se traslapan, se recortan, pero es evidente que están marcando una tendencia que vamos a encontrar en muchas ciudades latinoamericanas y obviamente de otros continentes, en los cuales vemos que esos grupos son o en ocasiones pioneros de la gentrificación, o en otras ocasiones la segunda ola que viene a ocupar este espacio y transformar y gentrificarlo. Hay otros autores como Sharon Sukin, que ha insistido mucho en la diferencia de estilos de vida, en la forma de vivir, por ejemplo, en su famoso libro sobre la vida en los lofts, ¿no? Que también es una creación. El loft es una creación de espacio de vida en la cual hay mucho más movilidad, mucho más posibilidad de rectificar y de modificar los espacios en función de los intereses. Bien, el sistema social, entonces, en las consideraciones finales, el sistema social se complejiza, se diversifica, pero también, y es muy importante, se conflictúa, porque obviamente todos esos grupos, subgrupos, casi tribus urbanos, como las llama Maffesoli, no tienen forzosamente los mismos intereses, y esto genera conflictos sobre la apropiación de los espacios, sobre el uso de los espacios habitacionales, sobre la relación a los poderes municipales, etcétera, etcétera, ¿no? Un factor importante es la estructura de edades. Es obvio que los gentrificadores son generalmente gente relativamente joven, muchas veces sin descendencia inmediata, porque resulta difícil insertar niños en sistemas escolares en zonas centrales que han perdido desde tiempo atrás escuelas de calidad, infraestructura como guarderías, etc. Entonces el paso, la estructura de edad bastante joven provoca que el paso por el centro puede ser un paso de 2 o 3 años, o a veces un poco más, hasta que se cree una familia y se tenga otros requerimientos sobre las facilidades que hay en la ciudad. Otro factor es que en esa estructura de nuevos grupos versus antiguos grupos, la tendencia, como decía al inicio, es de pensar que siempre hay buenos y malos, y todos los locales están en contra de la gentrificación, mientras que los que vienen de fuera son los malos que ocupan los lugares. Y sin embargo, cuando hacemos trabajo de campo nos damos cuenta que hay otros factores en juego. Por ejemplo, personas mayores de bajos ingresos que viven modestamente con una pensión que prácticamente no les alcanza, pueden encontrar interesante de vender su casa en el centro, o de rentarla, es en su caso, y de moverse a la periferia o moverse con parientes para disfrutar un poco más de holgura económica. La otra es la posibilidad de rentar cuartos, familias en la cual ya se fueron los hijos mayores, dejan cuartos desocupados
viviendas de gente mayor que lo puede decidir de rentar, perdón, a estudiantes, y eso es la studentificación, como le llaman algunos autores americanos. Es decir, la posibilidad de ganancia económica, la voluntad de aprovechar su residencia como forma de completar, digamos, los ingresos para una persona que no trabaja, entre otras personas mayores, el hecho de ver embellecimiento del barrio, que es evidente cuando se da la gentrificación, son factores que a veces son vistos como positivos por algunos de los residentes, y eso hay que tomarlo en cuenta para entender bien lo que está pasando. Una cosa interesante también es de ver que los gentrificadores tienen tendencia a conservar lo tradicional. Si entran en un barrio histórico, serán los primeros en conservar el patrimonio, a conservar fachadas, a recrear, a veces no correctamente, en función de las reglas de estilo, cierto tipo de fachadas tradicionales, coloniales, por ejemplo, porque dentro de su imaginario de regreso al centro hay un imaginario de cierta nostalgia sobre cierto tipo de vivienda que no van a encontrar en periferia, por ejemplo. Y aquí entra también un factor muy importante, es el cambio a una experiencia distinta de la ciudad que se está construyendo, mientras que la huida, digamos, periférica de gran parte de la población llevó a la destrucción de una experiencia de convivencia cercana con muchas personas, convivencia involuntaria, obviamente, en muchos casos, pero a partir de la cual se tejen lazos sociales. Es evidente que la reconstrucción de esto mediante la ocupación de las áreas centrales por gente que es ávida generalmente de reencontrarse entre sí y con la gente local, es un factor importante que explica y justifica la gentrificación. Otro factor importante es el papel del Estado. En alguna forma en América Latina se ha visto que el Estado tiende a ser un agente que prepara el terreno, es decir, a partir del momento que declara un área central como patrimonial, que se esfuerza para que entre, por ejemplo, en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, lo que va a ocurrir es que está preparando el terreno para que entren actividades que van a transformar y que van a gentrificar el barrio, y obviamente nuevos actores. El Estado es entonces un facilitador entre los gentrificadores y los agentes locales, los residentes locales. Y eso es extremadamente importante y distancia mucho la forma de interpretar la gentrificación en América Latina de lo que suele ocurrir en los países desarrollados, en la cual el Estado es mucho más reacio a intervenir en esos procesos, particularmente en el mundo anglosajón, en la cual las políticas de desincorporación del Estado son mucho más fuertes y de regulación son mucho menos fuertes que por otra parte. No solamente el Estado es facilitador, sino también intervienen los intermediarios culturales, la gente que preserva el patrimonio, que en alguna forma y en ocasiones involuntariamente están induciendo a la llegada de esos nuevos actores dentro del sistema urbano de los centros, creando un espectro mucho más amplio de agentes con intereses diferentes. Y finalmente, una cosa que podemos observar en el barrio de la Cruz, pero que también tiene papel en muchos otros lugares, es el papel de expatriados, ¿no? Los expats, como se dicen, son los actores foráneos, gente que viene de otro país por diversas razones, que viene con un sentido de la ciudad distinto y que se inserta en esa trama. Esto puede ir desde un John Lennon que llegó a Nueva York, por ejemplo, artistas de alto nivel que se insertan en ese tipo de barrios, como simples personas que encuentran ventaja en localizarse en centros históricos de ciudades de otro país. En el caso de México, particularmente lo estamos observando con la presencia de estadounidense y canadiense en muchas ciudades tipo Chapala, San Miguel de Allende, inclusive en Querétaro. Esas personas son también agentes gentrificadores, aunque hemos observado que en muchas ocasiones
tiene una inquietud mucho más aguda sobre la protección del patrimonio y la protección de los modos de vida, porque es lo que están buscando, es justamente parte de sus intereses en instalarse en esos centros históricos, de reencontrar ese ambiente tradicional, a veces pueblerino, que vamos a encontrar en varios tradicionales de los centros históricos.